sabes lo que acabas de hacer. No, yo estoy muy consciente. Bueno, total es que la locura se va a apoderar de este sábado loco. Se viralizó hasta con nosotros. Yo creo, se nos contagió. Mira, vamos a presenciar una locura que nos va a dar mucha risa. Te voy a explicar por qué. ver, okay. Porque en este momento vamos a hacer una dinámica, un juego bastante particular, que es la declaración de amor. Entonces forma parte de nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria, pero lo voy a querer hacer con pirotecnia. Ok, Le voy lo a que poner usted diga. picantes jugueticos. Por ejemplo, yo vamos a hacer como asociación. Ok. Tú me tienes que ir declarando tu amor, pero tienes que hilar tus ideas con los objetos que yo vaya sacando. ¡Ay, qué peligro, ¿Ok? Dios mío! Por ejemplo, si saco una rosa, tú dices, del cielo cayó una rosa. Mi madre la Ah, recogió. sí, pero me lo declaras a mí, no Ok, a tu mamá. está bien. Ok, vamos pues. Primero, vamos a hacer un ejemplo para que nuestros invitados entiendan y la gente en casa pues también esté al tanto de Bueno, y esto. como ellos ya están viendo desde casa, nos acompañan los que forman parte de la escuelita sensacional. Así es. Bien tremendos que Los son. alumnos de la maestra pirotecnia. Ay, Un aplauso, Dios, por joder. favor. ¡Ya ganamos! Para nuestros invitados. ¡Ya ganamos! Ok, ¡ya ganamos! Ok, vamos a ver. Vamos a hacer el ejemplo para que puedan entender, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver. Y, ok, voy yo. Que me pongan algo romántico, ya va. Algo romántico. Ok, algo Claro. romántico. ¿Tendrá por ahí El algo romántico? romanticismo, por favor. Claro, para entrar en onda. Y es que si me sales así de noche, tengas el pelo liso, el pelo crespo, como lo tengas, te agarro. Pero es una declaración de amor. Bueno, pero con intensidad. Ok, me agarras. Ahora tienes que llevar la coherencia. Ok, te agarro, te agarro, te agarro. ¿Qué viene ahora? Te agarro. Te agarro. Y te lo juro, capaz te veo y uso la vasenilla. Del susto. Porque aquí te veo pelo liso, pero prendo la luz y te veo con ese pelo, me orino, te lo juro. Ok, es algo así más Ok. o menos, Ah, asociación. tienes miedo, ¿verdad? Puedo seguir, pero vamos a darle los Ok. objetos a ellos. Bueno, voy a sacar otro. Ok. Quedé en me orino. Pero me orino y estaré encendido en fuego y te daré el extintor para que apagues la pasión. ¡Ah! ¡Muy bien! Bueno, lo Aunque uso. con ese extintor me quemo porque yo creo que ya no funciona. Estamos- no tiene pero manguera. No importa, no importa. Pues ok, listo. ¿Entendieron, muchachos? Sí. ¿Ok? Perfecto. Asociación es muy fácil. Le voy a preguntar A ver. la queridísima, Consiente a la la que mira que ella no se la lleva muy bien hermosísima, contigo. a nuestra autoridad más bella del mundo y del planeta. Bueno, Ok, Ajá. Escuchó a Henry, ¿no? no. ¿dónde Señora está el autoridad. caramelo sensacional? Ay, aquí. Lo que pasa es que ya me quité el envoltorio. ¡Qué rico! Ay, qué fuerte. Bueno, señora Fanny, Ok. los hombres le declaran el amor a las mujeres. Comienza, nosotros. Parece perfecto. El primero es Collazo. Música romántica entonces para iniciar esta cita perfecta. Primer objeto. Vamos a ver. Y fue este peluche que a Rey dije, se lo voy a regalar a esa mujer que tanto me encanta, que tanto me ama y que yo parece el peluche de lo gordita que está. Machalengo. Aunque no me escuche, ese fue con el peluche. Pero por aquí sí la llamo, porque yo sé que la amo. La llamaré por el teléfono. Si no, la llamaré con las manos. Vente. Retoma la Coco. última palabra. con las manos Ajá, y con ok. mis tipos de chillón, porque yo la quiero, mira, ve, dándole con todo el corazón, corazón de mi alma, corazón de melocotón lo tengo. Fue ese corazón de melocotón cuando yo toqué esa nota que venía con esmota y tú, Faniotati, que te esmeras con las otras. ¿Cómo se llama eso? Guitarra. Eléctrica, una guitarra eléctrica. Ok. Bien, ya no el artículo. Machalengo. Mi amor no se emparra, porque él le dio con la guitarra. Pues yo le digo, señorita, vámonos para el rincón. Después que bailemos, le echamos un camarón. Camarón. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, pero como no está dinero, yo hago que vuelva, y más que son de los verdes. Así que prepárate, que lo que viene es candela. Aquí viene Coco a darte una escuela. Collazo.
te pude a la escuela y yo estaba accidentado, por eso agarré este cono y dije deposita. Ahora es colombiano. Ya no eres colombiano. En ese momento llegó y llegaste a auxiliarme y quitaste el cono para poder Besarme. besarme. Henry, no ayudes. No debe besarle. Llegó ella con el sombrero de bruja y yo le dije, esto no es cuja, pero te llevará volando. Si nos vamos en la escoba, te lo digo cantando, iremos los dos volando y hasta mi corazón va llegando. Ok, Bachaleco. Hasta mi corazón vas llegando como toda una culebra, así como Eva conquistó a Adán. La culebra del Edén, la culebra de mi hermana, por culpa de eso. Eva es tu mamá. Es rana. Guayma. Y aunque tu mamá sea cuaima, yo siempre la pongo a bailar con esta. ¿Cómo que se llama esto? Bongo. Esta bongo. Y por eso es que te digo. Señora autoridad, no Pero escucha bueno, que ya no va, sabe. pero no de. Y por. Dos. Uno, Él dijo dos, bongo. tres, Bongo. ya. Claro, no nombrado, no nombrado. Él dijo bongo. Vete, Bachaleco. Bongo. Me están haciendo trampa. El de esos bongos yo los tengo presentes. Sé que te gusta el balón, yo también te puedo dar la emblita. Si quieres vamos al rincón y empezamos ahorita. Empezamos ahorita, aunque no te parezcas a ella, aunque te parezcas a Otati, que es toda una belleza. Pero prepárate ahora, que lo que te vengo a decir es que los hombres de ahora en adelante ganamos aquí. ¿Y cómo se llama eso? ¿Y cómo se llama eso? Bueno, esa señora autoridad Señora lleva el autoridad, conteo. no lo dijo. No se no preocupe, dijo. que estamos en Ella lleva el conteo. conteo. No se No lo preocupe. dijo. Lo cierto es que en la próxima parte, señorita Señor Fanny, Otati. deje hablar al señor Henry, por favor. Gracias, gracias, Ay. señora autoridad, se le agradece. Señor En Henry, la próxima está parte interrumpiendo, sabremos. está interrumpiendo mucho. Bueno, sabremos Trampa. cuántos artículos mencionaron los caballeros y las damas se preparan entonces para esta cita romántica y declarar su amor a los hombres, ¿le parece? Bueno, será. Ven, ponte ahí, ya regresamos, ponte ahí. Pero qué espectáculo, pero qué belleza. Ya volvemos, ya volvemos. We all have a story to tell, roots that have shaped who we are, and that keep on making an impact through time. So what if we could make our past a part of our everyday lives? Introducing Aruba Bank's new MasterCard Debit with Maestro. A new card, more options, online shopping, worldwide acceptance, contactless feature. Aruba Bank is honoring our ancestors by using their drawings as the inspiration for our new card design. Aruba Bank, a superior experience. Con los terroristas. Con los terroristas. ¿Y en qué momento te dieron esa copita? Ay, me la dieron ahorita. Esa es de la penca del mamey. Ojalá, ojalá. O del mamón. Bueno, no sé de lo que tú quieres. ¿Qué prefieres? Bueno, yo mira, ¿cuántos ¿Penca mamones o me das? mamón? ¿Cuántos mamones me das por 10 bolívares? Ay, Te lo puedo pagar en penca. bueno, está bien, lo ¿Te acepto, sirve? lo No, acepto. no te da ni para media jarra. No, ¿verdad? No, media jarra de jugo. Mira, Juanca, ¿cómo te sentiste en el rincón? Oye, mira, muy bien, muy divertido, de verdad que la pasé súper bien y jamás me imaginé que yo iba a entrevistar al cuerpo que me alquilo. Ay, bueno, ¿y cómo te fue? Fue súper simpático, Muy bien. espléndido. Oye, viéndolo bien de frente, se ve simpaticón y se ve ágil el ¿Y muchacho. viéndolo por atrás? Más ágil todavía. Ay, qué bueno. Me encanta que te haya ido bien con tu invitado. Mira. Pero, ajá. No, una cosa No, que... di tú. Digo yo. No, sí, tú. Tú estás medio loco, loquito. Tú estás más loquitito que loco. Como el sábado de hoy, está loco, por loco. eso, por el sábado de hoy. Mira, y ya saben, Juanca Triple S, también pónganla allí. ¿Qué me estabas diciendo tú hace ratito que cómo hago yo cuando se me olvida un tema o alguna letra? Sí, ajá. Ah, bueno, tú estás así en personaje, ¿verdad? Y cuando se le olvida la letra, te sigo
Das la vuelta y lo retomas. ¿O es parte del show? Bueno, es que es una parte para concentrar, más que todo para que la gente en casa también cante con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo escuchamos, pero ellos sí se escuchan en su casa. Y se escucha muy bien. Por lo menos a mi mamá le encanta escuchar Juan Gabriel. Sí, ¿verdad? Le fascina. Ay, bueno, eso es muy bueno, de verdad. Mira, cuando comenzó el programa tenías como menos frente, entonces te rascas la parte de atrás. Oye, Y ahora se te van rodando como los pelos. Es como extraño. Bueno, yo siempre le he dicho al moreno Michael también que se cuide de eso, porque como él ya quedó sin pelos, Ok. le he dicho que por allí hacen injertos. ¿Y el moreno lo ha pensado? No ha pensado, porque él lo piensa mucho, porque como tienen que meterle los pelos para adentro, eso le preocupa. Ok. Oh, Ok. eso debe doler. Mucho ¿oíste? reposo. Debe doler. Le van a mandar reposo. Bueno, Hugo Carregal se lo hizo. Se metió los pelos para adentro hace años. Ay, no. Ay, no. Bueno, mire, por cierto, Claro que no digas que no, Hugo, porque tú sabes que sí. tú estuviste en esa intervención. No, pero oye, no, bueno, nada. Fanny quedó sin palabras. Mira, bueno, tienes esa copita para el performance que viene ahora. Claro que sí, vamos a cerrar este programa. Ay, pero Cuidado. Mira qué estilo, mira qué estilo. debería sujetarlo aquí, sí, con algo para los próximos shows. Oye, qué experiencia. Es que mi amigo es muy Voy a probar, inteligente. voy a repracticar. Mira, Juanga, por cierto, ya estamos llegando al final de esta edición del Sábado Loco Loco y queremos hacerle una invitación a toda Venezuela, y es que se tienen que preparar porque el próximo sábado, en esa nueva edición, vamos a dedicar, bueno, mucho amor, admiración, respeto, un gran homenaje a quien así se lo merece, el animador número 1 de este país, 50 años de carrera artística, nuestro querido Gilberto Correa. ¡Bravo! ¡Qué Con bueno! muchísimos invitados estarán en este escenario y además nuestra responsabilidad, Henry, también en compañía de José Andrés Padrón, llevar a cabo este homenaje. Que bueno, llegar el grande a este escenario, esa persona que nos dio esa herencia en vida, tener esta historia de Super Sábado sensacional, 46 años de transmisión ininterrumpida y los vamos a celebrar el próximo sábado y usted desde casa no se lo puede perder. Oye, yo quiero que me inviten al Moreno, porque de verdad, para nosotros es una historia, aparte de todo lo monumental que tiene que ser nuestro gran querido Gilberto Correa. Es un recuerdo que no se puede olvidar. Él fue quien presentó al Moreno Michael la primera vez aquí en Sábado Sensacional y decía: Larry Martínez, el Michael Jackson del merengue. Y eso es importante. Ay, totalmente importante. Producción, tomando apuntes por allá para ver si... Yo dije, bueno, Juanga se desarrolló y cambió la voz de repente. ¿O es esta agua que tiene algo? No sé qué le echaron. ¿Será esto poesía líquida? Puede ser. Bueno, Fanny, a ver, ¿a qué huele? Bueno, no es Mamá Juana, porque Mamá Juana es amarilla. Ah, ok, cierto. Esa está transparente. Nos despedimos. Nos despedimos con este tema, Venezuela. Gracias por su fiel sintonía. No importa cuál sea la pregunta, que la respuesta siempre sea el amor. Se les quiere muchísimo. Bueno, afortunado es el que cree en Dios. Yo me siento doblemente afortunado porque creo en Dios y creo en Venezuela. Nos vemos el próximo sábado para celebrar 50 años de carrera artística de Gilberto Correa. Sus amigos y sus artistas estarán en este escenario para acompañarlo en esta celebración. Juanga, vuelve pronto. Te queremos. No vas a hablar con la copa. Claro que hablas sí. con el micrófono. Claro que sí, volveré pronto en el nombre de Dios. Y un besito por aquí. Un abrazo. Abrázame muy fuerte. Me pullaste. Ay, Dios mío. Ay, el abrazo para entonar. Ya van 2 chinazos contigo. Es que vienes y me descontrolo. Nos vamos, bueno, a una breve pausa para que se preparen y sigan disfrutando de la programación de Venevisión. Nos quedamos con Juanga. Nos vemos el próximo sábado. Brindo por Venezuela, brindo por este hermoso país nuestro, de todos nosotros. En el nombre de Dios, bendito sea Venezuela por siempre y para la eternidad. Para que
me haces llorar, que no ves cómo te quiero, para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo, si yo nunca había llorado, y menos de dolor, y nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí, que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Por ti, Venezuela. Si yo nunca había llorado, y menos de dolor, y nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí, que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Venezuela. Kung boso ta imagina ikas, kung boso ta buscando? Kung skatepark hobby driver panosala. Kung screen hobby grande panoswak movies y jugar video games. Award kita di boso, transforme din ikas di boso sonyo. Os consejeros na di hipoteca lo guiabo pa llega na ikas di boso sonyo, ku e estilo kubo sempre deseja, pa finalmente por visa está di. Pa más información, visita www.arubabank.com, una experiencia superior. Aruba Bank. Seguimos disfrutando de este sábado loco, justamente esa es nuestra etiqueta. Sigan interactuando con nosotros. Por supuesto, bueno, contamos con invitados muy especiales. Ya voy para allá, en esta Henry edición. Silva. Ya me estoy poniendo los zapatos bien porque yo en este sábado loco con mis invitadas voy a ganar y me quité los tacones. Así Bueno, que ya voy para allá. No sé, me preocupa que ella ahora ande en deportivo porque va a ser más trampa. ¡Qué Sí, atrevido! Lo creo y lo creo. ¡Qué atrevido! Me estoy poniendo más cómoda para que todas mis ganadoras... Mira, además, chico, deberías dar gracias a Dios. Ahora me veo más chiquita que tú. ¿Ah? ¿Sabes que siempre que me encuentran en la calle me dicen, pero tú eres alto? Yo le digo, no, más alta es Fanny. Ay, bueno, pero bueno, para que vean Venezuela, hoy me vengo súper cómoda con estos zapatos Ya deportivos veo. para poder correr y demostrarles a todo este país que las mujeres vamos a ganar el día de hoy. Y que saben hacer trampa. Las mujeres siempre sabemos hacer No, trampa. yo lo sé. Y más ¿O si no? tienen fondos en la cuenta. Mucho más. Con esto. Mira, bueno, preparada A porque ver. vamos a explotar la bomba. Vamos a explotarla con nuestros invitados. Totalmente. ¿Qué Por lo tal si los menos- llamamos? Adelante, muchachos, Bueno, vénganse. yo voy a recibir a quienes van a representar a los hombres en esta gincana. La bienvenida es para El Encuentro. ¡Vamos! A ver cómo se preparan. Excelente, preparados para ganarle a esas princesas hermosas de la voz imbatible. Fanny que se vino uniformada con nosotros. Fanny sabe que vamos a ganar nosotros. Yo creo que ella combina conmigo, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, para que vean que los hombres siempre están desubicados. Sigamos.
Nadie los manda, nadie. Nadie los manda, ok. Enfóquense. Ustedes vinieron a ganarle a las mujeres. No se dejen seducir. Ay, Que los ¿verdad seduzcan sí? después que Yo se lo vayan del pensé, programa. los puedo seducir. Sí, combino contigo. No, te va a hacer perder. Te va a hacer perder. A ver. No, ustedes ajá. van a quedar, pero miren, van a quedar, ni se los voy a decir. Adelante mi equipo, las mujeres de la voz imbatible. Vénganse, mis amores. Permiso. Mira, Alba, escuchen un momento. Ya va un momento, por favor, un momento. Alba, por favor, hazlo de nuevo. Para que ellos sepan lo que es actitud. Hazlo. ¿Quieres quedar sin una participante? Espérate. Pero qué elasticidad, pero qué movimiento. Nosotros también Así, podemos. a ver tú. A ver. Bueno. Sin caerte. Ajá. ¡Ay, se fue! Voy yo. Ah, no. ¡Ay! Voy yo. Aquí por esta. ¡Ay, no! ¿Cuántos puntos para esta Mire, gimnasia? se acabó. Señores, vamos a comenzar, por favor. Se le agradece. Comienzan las damas. Entonces yo voy a proponer al que va a recibir la explotadera. Ay, ¿Qué pasó? y se armó la explotadera. Miami me lo confirmó. No, mentira. Ok. Miren, vamos a proponer a Memo. Sí. Memo, prepárese. Memo, con su siéntese. fuerza, Zuliana, para recibir a cada globo. A cada Por globo favor, o a cada una de las invitadas. Bueno, Ok. por favor, Señores, orden, por favor. todos hacia acá. Los hombres, por favor, siéntense. Señora autoridad, están atravesados. No, señor, no pueden hacer eso. Vamos a comenzar de frente, de espalda o sentada. A las señoritas, por favor, no se valen las uñas. Ajá, escucha bien. Por favor. Para ver. Ok, está Pero bien. escúchame algo. Primero los globos de frente, ¿no? Le explotamos de frente. Explíquenlo ustedes, por favor. Sí, bueno, primero de frente, después de espalda, después sentado. Lo importante es que van a perder. Ok. No, usted ni se mueva, ellas que lo paren. Yo lo puedo mostrar. Hasta usted me quiere ver. ver. Primero es de frente. Sí. Entonces van a ir corriendo. No lo exploto. Y me siento, ¿ok? No lo exploto. ¡Ah! Así. Bueno. Ay, me encantan los sábados locos. Toma, este es de tus chicas. Ok. Señora Fanny, ¿Sí? mucho cuidado, huele a peligro. Ay, perdón, ya me voy. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Las damas son las que van a iniciar esta gincana. Memo ya está preparado. Memo, usted tranquilito, no mueva ni un dedo. Lo cierto es que cuando usted me lo indique, señora autoridad de mi vida y de mi corazón. Dígame, señor Henry, lo que usted quiera. Comenzamos. Comenzamos ya. Lo que usted quiera. ¡Comenzamos! ¡Tiempo! Movidito, móvil. En la tierra de los sexos, No las agarren. Toma. Mucho cuidado. Párate. Sin uñas. No se atraviesen, mucho cuidado. Uno por uno. Una por una. No se atraviesen los muchachos. Esa no es válida, en el piso no. Una por una. No se puede. Señores, uno por uno, por favor. Una por una. Vamos. No, le está metiendo uña. Una por una. Una por una. Ya, Tiempo. Pobre Memo. De Memo no quedó nada más la Memo no me. Claro. Vamos a ver cómo fue. Perfecto. Vamos a ver todas las uñas que metieron. Vamos.
Baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. ¡Hasta con los pies! ¡Ahí está! ¡Mira! No. A mí lo que me parece es que Memo estaba muy débil para esta gincana. No. Pura uña. Yo creo que Memo estaba muy debilito. Mira. Muy bien, vamos a comenzar, por favor. Señora autoridad, déjeme decirle Dígame. que los hombres están agresivos. No se preocupe, lo vamos a tomar en cuenta. Agresivos. Si Génesis hasta con la uña del dedo gordo del pie derecho explotó 4. Ay, qué atrevido, él no lo respeta, no respeta. Vamos señora los hombres, vamos los hombres. Ok, yo Vamos. voy a proponer, para mi equipo, voy a proponer a una mujer que además de ser mi paisana, es fuerte y va a evitar que se exploten esos globos. A evitar. Génesis. Yo lo dudo. Anda pues. Bueno, anda pues. Tú no juegas, tú no juegas. Ustedes lo hicieron. No, ustedes lo hicieron. No, viendo, Sí. muchachos, Dice recuerden, así, señor uno autoridad. por uno. Aquí voy. Sin uña, sin pellizco. Comenzamos sentados. Por favor, la ¡Tiempo! Movidito móvil. Estaba haciendo trampa. No. Trampa. Cuidado, no. Siéntate. Ella tiene que estar sentada, mucho cuidado. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. No, así no. ¿Qué es eso? No. Esto está muy agresivo. No, señor. ¡Esto encima! Párate. No. Chicos, cuidado, por favor. No. Señora autoridad, diga que ya. Que pierdan los dos. Que pierden los dos. Ay, no. No, qué desastre. Que pierden los dos. Dios mío, pero... Señora autoridad, diga que ya, por favor, ya. Vamos a parar. Chicos y chicas. Lo que diga la autoridad, yo la apoyo. No, yo te voy a decir algo. En esto vista se del descontroló. desastre armado en este juego por los varones, Gracias. ¿Qué? No, sí sabes que es así. ¿Usted vio el sí, video? hicieron demasiado desastre. Esta gincana la ganaron las mujeres. No, a mí no. ¡Ay, no! Se les pichó. Bueno. Son muy agresivos, señora No, pero- autoridad. De verdad que... Fueron terribles, de verdad. Déjame decirte que apoyo el resultado, sin embargo, las tuyas son bien desastrosas también. Bueno, porque somos mujeres. Pero no, los hombres se portaron muy mal. Miren, tiraron a Génesis al piso. Génesis se iba corriendo. Pero hasta yo corro. Vamos a ver el video. Dame like, mamacita, que la que hay. Dame like, mamacita, que la que hay. Dame like, mamacita, que la que hay. Dame like, un privado no cae mal. Dámelo, dame tu número. Y dámelo. Mira, ¿viste cómo trataron a mi pobre Génesis? ¿Ah? ¡Qué terrible! Yo No, sé no. lo que vi. Dilo, ¿quién ganó? Vamos a hacer una breve pausa. Esta gincana la ganan las mujeres. Es muy obvio. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más de este sábado loco. Ya volvemos.